Romanos capítulo 8, y vamos a ponernos nuevamente de pie. Romanos capítulo 8. La semana pasada vimos acerca de la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo morando en nosotros. Lo que Él hace es, Dios mediante, la siguiente semana vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo, el trabajo en nosotros, su ministerio de salvación, cómo obra en el creyente, qué es lo que hace en nosotros. Y el Espíritu Santo no se la pasa sentado, amén. Está siempre haciendo algo en nuestras vidas. Señoritas, salgan allá a su clase, jóvenes también. No queremos que escuchen esto. Esto es acá para allá los hermanos espirituales, amén. Se me estaba pasando olvidando, pero Romanos capítulo 8, y vea lo que dice la palabra de Dios. Solamente vamos a ver acá del versículo, no vamos a ver todo, pero vamos a ver más adelantito. Es más, vean conmigo Romanos capítulo 8, versículos del 26 hasta el versículo 30. Romanos 8, 26 al 30. ¿Ya lo encontraron? Lo leemos de manera alternada, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Todos? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos hables, que tú nos ayudes a comprender la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que Él hace en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar siempre llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de su plenitud, llenos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Llegó un momento en la vida del misionero Carlos Studd, en donde allá en África, él estaba viendo que los cristianos que se estaban convirtiendo al Señor, sí estaban al principio viviendo una vida para el Señor, pero de repente comenzaron a volver atrás. Comenzaron a vivir en su inmundicia. Comenzaron a vivir nuevamente en inmoralidad, porque los áfricos de la región del Congo, del centro de África, donde había llegado el misionero Carlos Studd, vivían unas vidas inmorales, ¿no? El estar casados, el llevar una vida bien delante de Dios, para ellos no significaba nada. Y comenzaron nuevamente a vivir vidas en donde se notaba que no tenían un control en sus vidas del Espíritu Santo de Dios, sino que ahora ellos, su carne los estaba controlando, y ellos estaban otra vez vuelta atrás, viviendo atrás. Y tuvo el misionero que hablar con ellos seriamente y decirles: la palabra de Dios dice así, tenemos que vivir no solamente vidas consagradas,
pero vidas controladas por el Espíritu Santo de Dios. Deja que Dios controle tu vida, deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Y entonces comenzaron ellos a darse cuenta de el poder del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo quería hacer en sus vidas de estos hombres, y empezaron nuevamente a dejar la inmoralidad, empezaron a dejar la inmundicia. Ahora ellos ya habían sido salvos, pero no estaban dejando que Dios obrara y actuara en sus vidas. Y comenzaron más a leer la Biblia. No tenían la Biblia en su idioma. El misionero comenzó a traducir la Biblia poco a poco. Empezó él a predicar más acerca del poder de Dios en sus vidas, y poco a poco ellos nuevamente comenzaron a tener avivamiento. Cuando el misionero Carlos Stud muere, en el lugar en donde Dios lo había puesto, había en la iglesia cerca de 1000 cristianos congregándose fielmente, y Dios hizo una tremenda obra en aquellas regiones de África. Para nosotros, aunque no somos caníbales, a lo mejor algunos sí, porque pura carne comen, pero no somos caníbales, no vivimos a tal grado de inmoralidad, a tal grado de inmundicia. Aún así necesitamos del Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros vivir nuestras vidas ignorando el Espíritu Santo de Dios. Vimos la semana pasada que el Espíritu Santo de Dios nos vivifica. Ahí en el versículo 11 de Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo de Dios me da vida, y me da vida aquí. No podemos nosotros, como vamos a hablar en el siguiente mensaje, vivir aquí en este mundo, pero sin vida, sin un motivo, sin una razón. ¿Cuántos vivimos pero realmente estamos muertos? Ya sea que no tenemos a Cristo en nuestro corazón, o ya sea que vivimos pero sin estar agradecidos, sin darnos cuenta de lo hermoso que es la vida cristiana, sin alegría. Una vida cristiana en tristeza es una vida cristiana pues muerta. Y Dios no quiere cristianos muertos, Dios no quiere familias muertas, y Dios no quiere iglesias muertas. Ahora, no vamos a estar brincando por todos lados, ¿verdad? Y corriendo, pero no podemos vivir una vida muerta cuando ya estamos en Cristo. El Espíritu Santo de Dios nos vivifica. La otra cosa que también vimos es que el Espíritu Santo de Dios nos guía. Versículo 14 dice: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no podemos decir: bueno, hermano, allá mañana lo veo en la iglesia, si Dios quiere. Ahora, entiendo que debemos de decir mañana. Cuando hablamos y nos referimos a mañana, allá en Santiago nos dice: no sabes lo que va a ser mañana, y si el Señor lo permite. Pero Dios sí quiere que vengamos a la iglesia, amén. Él nos guía a venir a la iglesia. Dios sí quiere que leamos la Biblia, Él nos guía a leer su palabra. Dios sí quiere que oremos, Él nos guía a orar, Él nos guía a vivir en comunión con Él. Pero los que nos rehusamos somos nosotros. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Aun cuando toma decisiones, debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No en todas las decisiones, pero en decisiones importantes, en decisiones que tienen que ver con nuestra vida, con la familia, con lo que, a qué voy a hacer. Hay gente que dice: pastor,
¿Cómo ve? Quiero irme a los Estados Unidos y trabajar allá y ganar dinero. Y pastor, yo le voy a mandar los diezmos allá a usted. Y pastor, la iglesia va a crecer y la familia y esto y aquello. Pero hay que orar a Dios y decirle: Señor, ¿quieres que haga esto? Y pedirle a Él y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El día de ayer un hermano me llamó por teléfono y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Mire, estoy tratando de tomar una decisión. Estamos rentando aquí una casa por 3,000 pesos al mes, pero hay otra casa de este lado y no sé qué decisión tomar. Y le dije: bueno, pues a ver, vamos a platicar cuáles son los pros y los contras y bueno, finalmente hay que orar y pedirle al Señor su dirección. Y hay que hablar con el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. También vimos ahí en el versículo 16, dice ahí: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en mí me dice: tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, no hagas esto. Tú eres hijo de Dios, no tomes esto. Tú eres hijo de Dios, no digas esto. Tú eres hijo de Dios, pórtate bien, haz esto. Y el Espíritu Santo de Dios, porque mora en mí, da testimonio de que soy hijo de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios salvación, dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Entonces, si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios da testimonio, me dice a mí que soy hijo de Dios. Por ejemplo, cada uno de nosotros podemos dar testimonio y decir: sí, yo sé quién es mi papá, yo sé quién es mi mamá. Y espero que así sea. Amén. No estoy tratando de meter duda, pero simplemente, si yo soy hijo de alguien, no me lo voy a pasar dudando todos los días que soy hijo de esa persona. Somos hijos de Dios porque conocemos el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios da testimonio de que soy su hijo. Número 4, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Vimos un poquito acerca de que el diablo conoce y sabe nuestras debilidades. Y por eso tenemos que andar caminando con Dios. Tenemos que andar en su palabra, caminando con Dios, porque el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. El doctor dice: ¿sabe qué? Ya no coma carnes rojas. ¿Sabe qué? Ya no tome Coca-Cola, es del diablo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no más azúcares, ya no más grasas, ya no más harinas. Y eso es lo que nos gusta más, amén. La grasita, no sé ustedes, pero hay algunos que les echan 4 o 5 cucharadas de azúcar al café. Se quieren ir rápido con el Señor, pero dice la Biblia, ahora no me estoy refiriendo solamente a esas debilidades, pero en las debilidades que cada uno de nosotros tenemos, Dios dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y si yo estoy caminando con Dios, el Espíritu Santo de Dios me va a ayudar. Por ejemplo, si su hijo está ahí con usted y su hijo sabe que usted ya no puede, no sé, el doctor le dice: mire, se va a tomar esta medicina, pero ya no más grasas. Y en la tarde usted le dice a su hijo: hijo, vete a comprar unas carnitas con mucha grasa. El hijo le va a decir: papá, mamá, ¿no te dijo el doctor que no? No, ¿sabes qué? No voy a ir. Vamos a comer vegetales, verduras y frutas y agua. A lo mejor le da un ataque al papá, ¿verdad? Porque se oxida con el agua. Pero si el papá está con el hijo y el hijo ahí está cerquita, el hijo le va a decir: no, papá, mira,
yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y ya después el papá ya no va a invitar al hijo, vete por allá, yo me voy a ir a comprar mis carnitas. Pero si nosotros estamos con el Espíritu Santo de Dios y nos levantamos y le pedimos su ayuda y le decimos, Señor, ayúdame en mis debilidades el día de hoy. Quizás mi debilidad sea la música, mi debilidad sea el no querer ir a la iglesia porque me voy al fútbol, pero me entrego al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios me ayuda en mis debilidades. Ay, pastor, pues si eso hace el Espíritu Santo de Dios, pues ya no le voy a pedir su ayuda. Mire, es el peor error que podemos cometer. El error de pensar que nosotros sabemos más que Dios. El error de decir, si leo la Biblia, Dios me va a decir qué no hacer y mejor no leo la Biblia. Es como decir, yo no quiero saber qué es bueno para mí. Yo no quiero saber qué es lo mejor para mí, aquí está, y lo mejor para mí aquí está, pero yo no lo quiero saber. Es como alguien que dice, cómo llegar de aquí a la Ciudad de México, pero yo voy a hacer un lado el mapa y yo solito voy a buscar cómo llegar a donde necesito llegar. Pero cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, nuestro propio entendimiento, no vamos a llegar. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos del autor del manual y necesitamos del Espíritu Santo de Dios. No tenga miedo de decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes en mi vida, ayúdame tú. Y Él en ocasiones va a decir, mira, lo que estás haciendo está mal, necesito que vengas más para acá. Y Él me guía, me ayuda en nuestra debilidad. Número 5, Él intercede. El Espíritu Santo, versículo 26 de Romanos 8, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora hay alguien que escudriña los corazones, es Dios. Dios escudriña los corazones. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios no solamente ve lo que hacemos, pero Dios también ve lo que pensamos. Dios ve nuestro corazón. Dice allá acerca de David, Dios le dice a Samuel, mira Samuel, Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve el corazón. Y el Espíritu Santo de Dios ve nuestros corazones y sabe exactamente lo que estamos pensando, lo que estamos pasando, nuestras intenciones. Él ya sabe, ¿verdad? Si nuestra intención, voy a ir a la iglesia, pero saliendo de aquí me voy a destrampar. Dios sabe mi intención. Dios sabe si yo vengo con un corazón que quiero aprender de su palabra. O Dios sabe si yo estoy acá distraído y salgo de este lugar igual a como yo entré. Dios conoce nuestros corazones y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios en el versículo 27 pide e intercede conforme a la voluntad de Dios. Intercede por mí. Él es mi intercesor. El Señor Jesucristo también intercede por nosotros. Dice, no hay ni un otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Él es el mediador entre Dios y los hombres y yo. Pero también el Espíritu Santo de Dios, cuando yo oro, llego a orar fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios habla conmigo y dice, mira, eso es lo que pediste, está mal. ¿Cómo que pediste que se muriera tu suegra? Eso no tienes que pedirle, no debes de desear nunca mal a nadie. ¿Cómo que es que pediste? Y el Espíritu Santo de Dios habla conmigo y el Espíritu Santo de Dios, Él intercede por mí. ¿Para qué? Para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás
por ejemplo, hay un joven y dice, me quiero casar con aquella muchacha. Y aquella muchacha es incrédula, aquella muchacha no es creyente, aquella muchacha no conoce a Dios. El Espíritu Santo de Dios dice, no, mira, eso no está bien. Y Dios quiere que lo que yo ore y pide a Dios sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, estamos enfermos, queremos y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, no quiero más estar enfermo. Y tenemos que pedirle a Dios en nuestra enfermedad y confiar en Dios. Pero Pablo dice en la Biblia que pidió 3 veces, Señor, por favor, quita de mí este aguijón. Y dice que Dios no quiso. En ocasiones Dios va a decir, no, mira, mi voluntad para tu vida ahorita no es que yo quite esa enfermedad. Marta y María fueron y le rogaron a Jesús por su hermano Lázaro, ven por favor, se está muriendo. Pero no era la voluntad de Dios. Y Dios esperó un poquito más de tiempo, unos días más, y después fue a ver a María y a Marta. Y le dijeron, Señor, ¿por qué te tardaste? Y Él les dijo, miren, mi voluntad no era que yo lo sanara inmediatamente. Mi voluntad era que Él muriera porque Él va a resucitar. Oh Señor, sabemos que nuestro hermano va a resucitar en el día postrero. Pero Él les dijo, ok, si crees, todo lo es posible. Y al que creyere, aún estando muerto, vivirá. Y ellas creían eso sinceramente, pero Dios tenía algo más especial para sus vidas. Y lo que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. En ocasiones vamos si le decimos al Señor, Señor, resuelve esto, y Dios lo resolviera, diríamos, qué bueno, pues ya no necesito orar a Dios. Y los siguientes 10 años me olvido de Dios. Pero ¿qué tal si el problema está ahí por 10 años? Señor, ayúdame, Señor. Y Dios dice, ten paciencia, ahorita no es tiempo. Yo quiero que sigas orando. Yo quiero que sigas en comunión. Yo quiero que sigas en mi voluntad. Y después en 10 años, Dios responde y uno dice, Señor, gracias por haber respondido. Dios tiene un plan para nuestras vidas y el plan principal para nuestras vidas es nuestro crecimiento espiritual. Pero el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. También el Espíritu Santo de Dios nos libra. Vea Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la Biblia, ninguna condenación hay. No hay condenación y gloria a Dios por eso, amén. No hay condenación a los que andan, y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo ya estoy en Cristo, o puedo andar conforme a mi carne, o puedo andar conforme al Espíritu Santo de Dios. Hay cristianos carnales, y Pablo les habla ya en Corintios y les dice, yo no los puedo tratar a ustedes como espirituales, sino como carnales. Y hay cristianos carnales, hay cristianos que aunque ya tienen a Cristo en su corazón, no están viviendo conforme al Espíritu. No están, el Espíritu Santo de Dios dice, mira, ya deja eso, ya no hagas aquello, ya no sigas la corriente de este mundo. Y nos empecinamos nosotros, decimos, pero Señor, a mí me gusta el baile y a mí me gusta la pachanga y a mí me gusta esto. Y dice Dios, no, mira, no andes conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. Versículo 7, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo de Dios, me ha librado de la ley del pecado. El Espíritu Santo de Dios me libra,
me da libertad, me ayuda a no estar encadenado a lo que mi carne quiere hacer. Si yo, como ejemplo, tenemos 2 perros y a uno le damos más de comer y al otro no le damos de comer, ¿cuál va a tener más fuerzas? Al que le damos de comer. Y en nosotros mismos tenemos 2 perritos, ¿verdad? Uno blanco y uno negro. El problema es que le damos más de comer al negro, al diablito, y le damos de comer y le damos de comer y le damos de comer y se hace más fuerte. Y el perrito blanco no le damos de comer y entonces andamos débiles espiritualmente. Pero si le damos de comer a lo espiritual en mí, leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia, caminamos con Dios y estamos constantemente dándole de comer a mi lado espiritual, vamos a estar más fuertes. Ese perrito blanco espiritual va a estar fuerte y el perrito negro va a estar todo débil. Y cuando el perrito negro quiera portarse mal, le damos una patadita y ya lo mandamos a volar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me libra, pero tengo que caminar con Él, tengo que caminar espiritualmente. No puedo decir, ay Señor, ¿por qué no me libraste en esta? Sí, pero pues Dios dice, pues andabas con tus amigos, no fuiste a la iglesia en los últimos 3 años, no leíste la Biblia, no oraste, ¿cómo quieres que te ayude? Dios quiere que le demos de comer a nuestro espíritu y vivamos no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y la palabra de Dios me dice cómo yo puedo vivir conforme al espíritu. A veces se necesita fe. A veces no lo vamos a entender. A veces vamos a decir, pero Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo haga esto? Un misionero se fue con su esposa y se fueron a China y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? No vamos a depender del dinero. Lo vamos a dejar todo y que Dios provea. Y su esposa le dijo, pero ¿vamos a sobrevivir? Y él dijo, sí. Dios nos promete que Él nos va a cuidar, y emprendió su vida a China y en 10 años, 12 años que estuvieran ahí, Dios los bendijo, nunca esperando nada del hombre, siempre esperando de Dios. Y a veces es difícil, pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar en Él cuando Él me dice, mira, toma este paso de fe. Necesitamos confiar en Él cuando Él me dice, deja este pecado, tú sígueme a mí, vive conforme al Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en mí me puede librar de las cadenas del pecado. Hace una semana estuvimos hablando con un señor allá en la colonia Tres Cerritos y me estaba diciendo, pastor, mi hijo necesita a Dios porque ya lo llevé con los alcohólicos, ya lo anónimos, ya lo hice esto y aquello, y yo creo que él necesita a Dios. Y mire, hay gente allá afuera que sabe que para que seamos librados de las cadenas del pecado, necesitamos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios me da libertad. Y si ellos lo saben, gente que no conoce de Cristo, nosotros que ya le conocemos deberíamos de estar más dispuestos de decirle a Él, Señor, dame libertad. Y número 7, el Espíritu Santo de Dios, vea lo que dice en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la
justicia. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vive en mí, su morada que Él tiene en mí, hace de mí, de mi vida, una vida mucho mejor. No solamente porque es bueno tener a Dios, pero el que Él viva en mí me da vida eterna. El que Él viva en mí, dice la Biblia, si tenemos unos espíritus, una casa allanada por gente mala y son sacados y viene el Espíritu Santo de Dios, los que fueron sacados ya no pueden entrar en esa casa. Ahora esa casa está mejor, esa vida está mucho mejor. Si tenemos, si rentamos, y quizás alguien haya rentado una casa y rentan una casa a estudiantes, y esos estudiantes hacen un desastre, y al principio nomás era uno, pero después llegaron 20 y destruyeron esa casa. Y después traemos a alguien más y sacamos a esos estudiantes y llega alguien que tiene bien cuidadita esa casa, bien limpiecita. ¿Poco no nos da alegría decir, ay, esa persona sí cuida bien mi casa? Y qué bueno, el día de ayer nuestros vecinos aquí en la colonia vinieron y dijeron, oiga, ¿no quisiera que le rentáramos una casita? Y la fuimos a ver y nos dijeron, ¿sabe por qué se la queremos rentar? Porque ustedes son cristianos. Y saben saben que un cristiano va a cuidar más de una casa. El Espíritu Santo de Dios que mora en mí, Él quiere mantener la casita barrida. Él quiere mantener pensamientos propios. Él quiere mantener un corazón limpio. Él vive en mí. Él quiere que yo, si Él vive en mí, que yo viva para Él. Y no podemos nosotros ignorar que el Espíritu Santo de Dios vive en mí y mora en mí. Y cuando el Espíritu Santo de Dios ya vive en mí vamos nosotros a buscar a Dios y agradar a Dios. Vea lo que dice en el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si yo vivo según el Espíritu, voy a agradar a Dios. Y si yo dejo que el Espíritu que vive en mí haga en mi vida, barra y cuide y sacude y saque todo lo que hay allá adentro, voy a poder mejor agradarle a Él. Y ya como paréntesis, para terminar, dice acá, el Espíritu mora en vosotros, pero en el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros. No solamente el Espíritu Santo de Dios mora en mí, pero dice la palabra de Dios que Cristo mora en mí también. Y no solamente Dios mora en mí, Cristo vive en mí, no solamente el Espíritu Santo mora en mí, sino dice la Biblia que Dios Padre también mora en mí. La Trinidad, ellos moran en mí. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y los tres viven en mí. Gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en mí, deja, hermano, que Él haga su obra en ti. Déjalo que barra. Déjalo que viva en ti. Dice la Biblia, que nosotros como cristianos no debemos de apagar el Espíritu Santo de Dios. No le debemos decir, ya me cansé que me digas, que no diga mentiras. No, dile, Señor, gracias porque tú me hablas y me dices y me redarguyes. Y Señor, hazlo más frecuentemente. Necesito de tu Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a agradecerte que vives en nosotros para guiarnos, para interceder por nosotros, para vivir en nosotros y limpiar, Señor, esta vida que quiere de constante desobedecerte y hacer el mal. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos porque nos dices y nos declaras, das testimonio de que somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor,
a vivir conforme al Espíritu. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios. Y vamos a tener un pequeño break.